Romanos capítulo 12, el versículo 3 otra vez, y leemos hasta el versículo 13 en la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Cada domingo nosotros hemos estado mirando el libro de Romanos y ahora estamos en el capítulo 12, que es entonces un capítulo que comienza a hablar de la vida del cristiano, como debe de enseñarse y demostrarse. Y hoy el tema que hemos leído y que nos llama la atención es el tema de los dones espirituales. Déjame hacerle una pregunta, hermano. ¿Usted conoce su don espiritual? Amén. Para que usted vea en ese mismo espíritu, nosotros el miércoles, si usted viene el miércoles, vamos a dar un test, una evaluación para que usted descubra su don espiritual. Porque estamos preparándonos los miércoles para organizar la iglesia. Si usted digamos que no viene los miércoles y quiere colarse ahí en puede venir, ¿okay? y aprende su don espiritual. La pregunta entonces, una vez, y yo hice esto en otra iglesia, y cierta persona me vino entonces con el don, tenía don de apóstol, profeta, evangelista, maestro, exhortación, todos los dones los tenía. Yo dije, amén. Amén. Pero es una cosa mecánica para darle una idea, pero conoce usted su don espiritual. Y lo que quiero decir es que, mire, cuando uno recibe el evangelio, cuando Cristo entra en el corazón, no hay personas a quien Cristo no salve, a las cuales Él también no usa en una iglesia. Usted quizás no califica en el equipo de los Fires de soccer. Quizás usted no puede cantar en una iglesia porque no, en otra iglesia digamos grande y donde ahí hay unos dones grandes o gente pero si usted es creyente, usted tiene un rol y una función, una capacidad para estar involucrado, envuelto, sirviendo en una iglesia. El cristiano no es, y aunque vivimos en un país donde hay que ir a trabajar, no puedo porque tengo que viajar, esas cosas se entienden, ¿ok? Pero el creyente es una persona que encuentra un grupo donde pueda servir al Señor. Y la Biblia entonces me va a hablar a mí en este texto de esta realidad, que el creyente es una persona capacitada para bendecir y ser de bendición a los demás. Que el creyente que ha recibido el evangelio, quien Dios ha tocado su corazón en cómo uno piensa dentro de uno mismo, como hablamos la semana pasada, que esa persona entonces lo demuestra sirviendo
llamando una comunidad. A nosotros otra vez no estamos a veces acostumbrados a escuchar que se me diga que tengo que servir. Escucho que tengo que hacer eso, pero en esta mañana queremos enseñarlo de lo que dice la Biblia acerca de esto. Eso no es el pastor tratando de forzarlo a usted o empujarlo, o darle latigazos aquí para que usted entonces, bueno, que tengo que servir. No, sino porque si usted es creyente, no tiene que ser en esta iglesia, pero en cualquier lugar donde usted va, usted tiene que estar. Usted tiene un don espiritual y ese don tiene que ejercerse. Nosotros entonces queremos hablar de los dones espirituales sirviendo al Señor, y queremos hablar de tres cosas. Queremos hablar de la psicología de los dones espirituales. En otras palabras, eso contesta el por qué tengo dones espirituales. Segundo, de la definición que estamos hablando de un don espiritual. ¿Qué quiere decir un don espiritual? Y específicamente a veces que creemos que un talento es como un don espiritual, y queremos definir lo que es un don espiritual. Y por último, entonces queremos hablar de la práctica de los dones espirituales. ¿Dónde y cuándo y cómo uno entonces mete su don espiritual? Ya que lo hemos definido y hemos visto la psicología de esto. Bueno, ¿por qué llamamos un don espiritual la psicología de los dones espirituales? Mire, un momentito, si uno, en el versículo 3 me dice, digo a cada uno que de ustedes, me dice la Biblia. En el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, que cada uno de nosotros tenemos. En el versículo 4 me dice que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Y en el versículo 5, claro, me dice, siendo muchos, somos uno. Y en cierta mañana entonces decimos, bueno, ¿por qué Dios me habla de los dones espirituales sirviendo en una iglesia? Pues, es como algo que yo no quiero hacer, no me gusta. Y lo que me está diciendo la Biblia es que los dones espirituales son algo que van a complementar tu vida, van a salvarte a ti, para decirlo así, van a salvarte a ti psicológicamente de una composición del ser humano que usted tiene que suplir, tiene que llenar, porque si no, usted no encuentra significado o propósito en la vida. Déjeme, los dones espirituales, ahorita vamos a ver que es algo que Dios hace cuando uno nace de nuevo. Pero así como cuando uno nació, okay, algunos nosotros, bueno, todos nosotros cuando nacimos con ciertas afinidades, quizás tiramos un palito, ¿no? Y tenemos como que, bueno, este muchachito va a ser bueno, o como que aún cuando somos chiquitos empezamos a ver ciertas tendencias en nuestros hijos que empiezan a enseñar ciertas habilidades en su cuerpo, ciertas formalidades, ciertos caracteres, ciertas maneras, cierta aptitud, cierto comportamiento que nosotros empezamos a decir, pues a él le gusta la mecánica, o a ella le gusta ser doctor, o quiere jugar, o en otras palabras, nosotros empezamos a ver para que una persona tenga vida, se va a enseñar ciertas manifestaciones que Dios nos da a nosotros cuando nacemos, que empiezan a darnos cierta competencia, nos dan inteligencia, nos dan ciertas habilidades, y que uno empieza a decir, pues creo que él va a ser de esta manera, creo que él va a ser de la otra manera, porque desde ya empezamos a ver, y a no ser que ponemos los recursos en esas áreas a nuestros hijos, y guiamos a nuestros hijos. El libro de Proverbios dice la Biblia que enseñar a tu hijo en el camino que él debe de andar, y cuando él sea viejo no se va a ir. En otras palabras, desde niño uno tiene que estar observando cuáles son sus tendencias, sus habilidades, sus capacidades, sus dones, sus talentos, y si es inteligente, si le gusta la matemática, si le gusta pintar, y uno entonces empieza a guiar a los hijos en esa manera. Y mire un momentito, sería contraproductivo si su hijo le gusta tocar el piano, que usted se sienta que va a hacerme, esto no está bien, yo quiero que él sea un hombre que case y que corra y que sea un atleta, y ese no es el don de él. Esa no es la característica de él. Esas no son las habilidades de él. Esas no son las capacidades de él. Entonces, cuando un muchacho trae, por ejemplo, una F
en una materia en su escuela y trae una A en otro lugar. Primero uno tiene que preguntar qué hacen en donde uno saca la A, porque si no hacen nada y te dan una A, de todas maneras como que... Pero lo otro es que nosotros somos mejores en las áreas donde ya venimos con cierta capacidad. Eso cuando los hijos van a ir a la college o van a ir a un lugar, bueno, una manera de guiarlos a ellos, si uno ha sido padre toda la vida de ellos, no como que de pronto uno, tengo que mandarlo al college, déjame inventar algo. No, tú tienes que ver las capacidades de tus hijos y guiarlos en esos colleges y escuelas donde ellos van a ejercer lo que parece que tienen de capacidades en su vida natural, en su inteligencia o sus afinidades. Y bueno, así como en la vida natural, así cuando uno nace de nuevo, cuando uno viene a Cristo y acepta al Señor, el Espíritu Santo, uno acepta al Señor porque el Espíritu Santo ha entrado en tu corazón y te ha hecho nacer de nuevo. Y el primer acto de nacer de nuevo es entonces ver el reino de los cielos y entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, usted tiene que nacer de nuevo para salvarse después. A través de la palabra el Espíritu hace eso en nuestra vida. Y cuando uno nace de nuevo, así cuando uno nace la primera vez, en el segundo nacimiento, la Biblia entonces me dice que un ser humano, así como en el primer nacimiento, un ser humano encuentra su significado, encuentra su rol en el mundo, empieza a moverse, a jugar, a tener a la escuela, a la universidad, a la carrera, a proveer para su familia. Vienen por las capacidades que la persona va desarrollando. Bueno, así en la vida espiritual, para que usted se sienta bien espiritualmente, para que usted tenga un sentido de que usted, uno, es salvo, y dos, Dios está obrando en tu vida y tú estás vivo para Él. Usted tiene que entonces emplear, así como un niño emplea, y después el joven emplea, y después el más grande emplea, así como uno va desarrollando los talentos o las capacidades, las afinidades que uno tiene en los trabajos que uno hace, que así en la vida espiritual de una persona, psicológicamente Dios nos ha creado a nosotros que el ser humano encuentra propósito y encuentra significado por las capacidades que uno tiene. En otras palabras, un muchacho que juega un fútbol tremendo y su nombre es Cristiano Ronaldo, pues ahí están los dones, para decir, eso no son dones espirituales, pero ahí está como la revelación de sus cualidades, sus capacidades. Bueno, y él encuentra su significado, su dinero, su trabajo, su vida la encuentra al desarrollar esa vida. Bueno, muchas veces el creyente, estamos hablando de la psicología del don espiritual. ¿Para qué Dios ha dado un don espiritual? Dios ha dado un don espiritual para que no importa nada que tú eres o que éramos en el mundo, cuando estábamos borrachos en el pecado, y no importa las cosas del mundo, que en nuestro pecado nos hacía mal delante de Dios, que cuando nosotros venimos y nacemos de nuevo, Dios entonces, aunque no tenemos nada en este mundo, aunque no somos, digamos, doctor, y no hay nada malo con doctor, ser doctor, abogado, ingeniero, y sentimos, no somos Ronaldo Cristiano, no tenemos millones de dólares, no, en el mundo, la Biblia me está diciendo a mí que al nacer de nuevo, las riquezas del don espiritual te dan a ti un significado donde ya tú no tienes que tener los nombres que el mundo te da. ¿Entiendes? Cuando un creyente está buscando su significado en el mundo, su identidad en el mundo, quiero aprender y quiero tener, es porque usted de alguna manera no está desarrollando, no está viviendo de la vida espiritual, no está viviendo del centro de nacer de nuevo, del Espíritu de Dios. Usted está todavía poniendo su significado como el mundo tiene significado. Pero acuérdense, el mundo tiene un solo nacimiento. Usted tiene uno y después tiene otro más por si acaso. ¿Entiende? Que ahora sí lo agarra el Señor. Ahora sí el propósito de Dios va a tocar tu corazón. Y nosotros mire, uno de los peligros cuando somos tipo, acuérdense, ¿no? Cuando uno es medio llanero solitario y en la vida cristiana uno viene y no encuentra un lugar donde pone su tiempo, sus talentos, sus dones en la iglesia, que uno entonces vive
como para aquí, para allá. Es como tener un trabajo un día y tener otro trabajo el otro día. Y uno se siente sin identidad, sin significado. Bueno, así en el mundo natural, así también es en el mundo espiritual. Y la vida del creyente es que a través de los dones espirituales que Dios me da a mí, que yo entonces voy no importa lo que he hecho en el mundo, no importa si no aprendí a leer y escribir, no importa si en el mundo soy un fracaso del punto de vista del mundo, que cuando Cristo renueva el propósito en mi vida, vuelve a darme el significado de la vida, la inteligencia y las ganas de vivir, porque aun cuando no sé leer y escribir, que digamos en este mundo mi significado no viene de cuánto dinero hago, como el mundo añade significado. Mi significado viene del Espíritu de Dios cuando te usa a ti en cambiar y en tocar con tu don espiritual a la gente. Cuando nosotros entonces decimos, bueno, ¿cuál es la psicología del don espiritual? Pues la psicología es esta, que así como un ser humano viene con habilidades de, digamos, usted es zurdo o es derecho, patea con la derecha, patea con la izquierda, eso le da a usted ciertas puertas abiertas, cierto significado en la vida. Y si tenemos buenos padres, nosotros los buenos padres nos guían a que esos talentos se desarrollen en buenas profesiones. Esa es la manera que el mundo guía y como debemos nosotros guiar también. Pero nosotros tenemos más todavía. Nosotros tenemos también no solamente el mundo de los talentos, sino también tenemos el mundo del don espiritual, que aun si fracasamos allá, Dios nos da, no podemos fallar de ser personas con propósito, con significado, con importancia, no importancia de que soy mejor que tú, sino la importancia de que su vida contribuye a algo lo más significante que hay en el mundo, que es entonces el pueblo de Dios. La palabra de Dios entonces me está diciendo a mí, mire, la psicología de los dones entonces es esta, que los dones nos salvan a nosotros de una vida individualista. O todos nosotros, la Biblia me dice que cada uno de nosotros tenemos un don. Cada uno, dice, le hablo a cada uno de ustedes. Todos nosotros somos individuales, tenemos un yo. Un yo, y él tiene un yo, todo el mundo tiene un yo. Somos individuales. Pero no podemos vivir individuales. Tenemos que compartir con otra persona. La Biblia, si no hay significado. Por ejemplo, en un matrimonio, si decimos, bueno, qué importante es esto, es la importancia de ser individual y también tener colectivamente. Es importante vivir en relación a otras personas. Nosotros cuando nos casamos, muchas veces nos enamoramos de alguien por las cualidades individuales que la persona tiene. Decimos, ay, mira, alto y trigueño y ojos azules, salí ganando. Y me arreglo los papeles, lo que sea. Es como que tiene dinero y mejora la raza. Como toda la familia, tus abuelos, todo el mundo está diciendo, ese muchacho es bueno, ese muchacho es bueno. Y usted entonces se enamora por los atributos individuales de la persona. Pero cuando uno está enamorado del individuo, la individua, que usted no puede olvidarse que también hay una relación de llevarse con el individuo y la individua. Amén. Y nosotros, la tendencia de nosotros es, y aquí viene la psicología, pero mire, la tendencia de nosotros es que me gusta porque es alto, mira qué linda es tremenda mujer, y ay sí, mira, se enamoró de ti y me quiere, está enamorada, y los dos son atraídos por lo individualismo de cada uno. Pero la vida no solamente es individualista, la vida también es en comunidad. Nosotros entonces oímos, por ejemplo, Luis Miguel, y decimos, pues, qué individuo. Digamos, la mujer puede decir, qué individuo. Y nosotros los varones entonces le recordamos, sí, pero mira, todo lo bien que canta, mira qué bonito es. Pero las mujeres que viven con él, a poquito rato tienen que divorciarse. Porque una cosa es el individuo, lo guapo que es, y lo otro es la habilidad del individuo de llevarse contigo. Y entonces la Biblia me está diciendo, miren,
el don espiritual te libra a ti de un cristianismo donde usted, de una religión donde usted fuera a la iglesia, se sienta y no se sienta mal, hay razones, pero uno, y como que ahí va el sacerdote hace la misa y se presinan y la hostia y me arrodillo en la campanita y me voy y seguimos igual. No hay significado, no hay peso, no hay propósito, no hay gozo en la vida, porque el gozo viene de lo que uno trae en la habilidad de relacionarse con otras personas. Entonces el don espiritual psicológicamente te salva a ti del individualismo, de yo. Pero el don espiritual también te ayuda a que los demás, cuando ministran su don espiritual y cuando usted pone su don espiritual, ahí se forma entonces una vida. Y si digamos que usted es buen cantante, pero como cuando yo tenía como 15 años me paraba enfrente del espejo y me ponía a cantar. Yo era tremendo cantante y tocaba la guitarra. Me compré una guitarra eléctrica que nunca aprendí a tocar, pero yo la hacía así como que sabía. Y yo entonces me veía en el espejo como que, wow. Y entonces ya yo iba al college o a la high school, ya yo iba como que yo soy alguien. Pero nadie me hablaba en la high school, nadie me invitaba a tocar en ningún lugar, nadie creía que yo era cantante ni que tenía guitarra. ¿Por qué? Y cuando después de yo cantar, uno se sentía deprimido. ¿Por qué? Porque uno está viviendo una vida ilusoria, es una mentira. Estamos en la mente viviendo una ilusión, un sueño nada más, pero no tiene realidad con la otra gente. Entonces la Biblia me está diciendo a mí, mire, los dones espirituales te libran del individualismo, de ti mismo, y te dan significado cuando te traen a ti a un pueblo y el pueblo recibe la bendición y tú sientes que Dios te ha usado. Y también el pueblo, la comunidad te ayuda a encontrar tu significado, porque la gente te dice, oye, qué bien tú haces eso, o te necesitamos ahí, y como que entonces uno empieza a sentirse que la vida de uno la vida de uno tiene significado, es importante. Cuando nosotros no vivimos así, pues nosotros entonces la iglesia no nos llama la atención. Pues, si estamos en una iglesia, porque nuestro don espiritual está creado por Dios a un aspecto normal, que usted no viene a este mundo solo. Y Cristo, cuando creó al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno cantar solo, no es bueno predicar solo, no es bueno servir solo, no es bueno tener dinero, acaparar solo. Usted tiene que ponerlo e invertirlo. Y sobre todo, la Biblia me dice, a la comunidad de la familia de Dios. Y ahí entonces está la realidad, y la comunidad te da el significado de que vales, porque la gente te esperan y te extrañamos y qué bueno, y quieren tu versión y quieren tu contribución, y ahí mutuamente vivimos así como en el mundo natural. El niño nace con talentos, así, y ahí en sus talentos encuentra, digamos, un Ronaldo, encuentra su futuro. Así los talentos que Dios nos da, los dones ahora que Dios nos da en la vida, en el nacimiento espiritual, ahí nosotros encontramos los propósitos de todo lo que hacemos en el mundo. Vienen canalizados y vienen para ser usados, demostrando y desarrollando su don espiritual. Algunos de nosotros que no conocemos ese don, y entonces yo entonces te digo, acuérdate que este miércoles vamos a hacer eso. Pero los dones nos salvan a nosotros de una vida individualista. En el versículo 3 me dice cada uno de ustedes, y me habla de los dones espirituales, pero también los dones espirituales me salvan a mí de una vida sin importancia y sin contacto, sin sentirme que me quieren y me necesitan, y recibir de los dones de los demás, recibir fuerza y ayuda a mi vida. Entonces, así como usted no puede vivir en un cuarto solo, en un apartamento, me acuerdo, ahora estoy hablando de esto, me acuerdo una primera consejería que yo hice 17, 18 años atrás, en 1998, julio de 1998. Como ahora agosto, me llaman unas personas en West Chicago. Da la casualidad que era una señora, porque como era cubano, se corrió la voz de los cubanos y dijeron, no vayan ahí porque ahí hay un cubano pastor. Pero cuando esta señora tenía un problema, entonces me llamaron a mí. Bueno, entonces yo fui a hablar con
esta persona y el esposo y la esposa, y me acuerdo que la esposa, bien cubana, le dice a él: yo estoy harta de vivir en este hueco que tú me tienes. Y entonces me doy cuenta que está en un apartamento, está chiquito, está el olor de la comida, no tiene casi luz, y la mujer, ya su hijo, tiene sus niños chiquitos. De pronto ella está como que ese día está en una mala onda, y ella entonces está diciendo: no vivir así, solo, quedarme todo el día en el apartamento cocinando con el olor y la quemación de todo, del aceite, y después tú vienes y no me tratas bien y no me sacas a ningún lugar, no me comes, y no hay vida. ¿Cómo tú quieres que yo te aguante una vez más? Y el hombre entonces me está diciendo: ella cogió un cuchillo y me quería tirar con el cuchillo. Y yo entonces me acuerdo a decir: bueno, Gisha, es que la mujer no puede más. Y en cierta manera la Biblia lo que estamos diciendo aquí es que así como uno se pierde en una vida en el mundo donde no tiene contacto con los demás y significado, en la vida espiritual, el don espiritual está creado por Dios para que usted tenga esa parte psicológica en la vida espiritual, de que usted es importante y Dios le ha dado a usted algo que no le ha dado a nadie más, y quiere usar tu vida para su honor y para su gloria. La Biblia entonces, mira, los problemas a veces en iglesias grandes es que las personas aquí en Estados Unidos, que vamos a una iglesia que nos sirve, nos da a nosotros todo, pues es mucho mucho mejor. Puede decir uno: yo me siento ahí, están los niños cuidados, están la familia, los jóvenes, está todo el mundo, las canciones, todo ese, aquí vengo como nada más entro y ya todo se me da. Pero la persona no crece espiritualmente, porque crecer como individuo de verdad es cuando uno se casa, cuando uno compra el carro, cuando uno tiene que pagar la renta, cuando uno tiene que cortar la yarda, cuando uno tiene que cocinar, cuando cambia los pañales de los muchachos. Ahí, aunque parece una vida triste, eso es vida de verdad. Y la Biblia entonces me está recordando a mí que Dios nos ha creado a nosotros. Ya sé que usted está en una iglesia grande, una iglesia chiquita, que si usted va a la iglesia para que me sirva y las bendiciones que uno recibe, pues usted va a ir siempre a una iglesia grande, donde es como un mall. Es como un mall, pero cuando uno es una iglesia chiquita, entonces la iglesia chiquita depende de tus dones espirituales. Y ahí es donde tú pones tu fuerza. Hay diferentes dones espirituales, como vamos a ver, diferentes índoles, y todos son importantes para crecer la iglesia. En estos años, en estos tiempos, lo que nosotros queremos es un ministerio, es un lugar, es tipo mall. Pero Dios ha creado iglesias moles, como tienen a Sears y tienen a JCPenney y tienen a todo lo demás bien grande. Pero Dios también ha creado a mamá y papá vendiendo sus hamburgues, y ha creado su kiosquito en otro lugar, los trabajos pequeños de la mayoría de nosotros. Y hay iglesias donde te lo sirven todo, y hay iglesias que si usted no sirve no hay nada. Entonces, y yo nada más quiero decirle que aunque nosotros estamos en Estados Unidos, donde queremos que nos sirvan todo, que la sanidad de su vida espiritual está donde usted sirve a los demás. Entonces yo le doy un aplauso. ¿Quién más si no aplaudo yo? Va a aplaudir, pues claro, el pastor. Mire, hay un libro que se llama Don't Waste Your Life. No gastes tu vida. No gastes tu vida cuando estás natural. Le dices al muchacho, vas a desperdiciar tu vida. Estás viviendo como que no hay que prepararse, y no hay que ir a la escuela, y no hay que aprender, y no hay que estudiar. Porque el muchacho estaba más así. Bueno, y así en la vida espiritual, hermano. Don't waste your life. No gastes tu vida. Decimos, ¿cómo está en la vida? Si nuestro significado está en el mundo, pues nosotros sentimos que no estamos gastando la vida, porque ahí estamos llenando el significado. Pero si usted que tiene un don espiritual, y todos tenemos, la Biblia entonces me está diciendo: donde quiera que usted esté, no gaste su vida. Ponga a servirse, ponga a trabajar, haga lo que vamos a ver que usted tiene para servir a Dios. Y si no sabe, venga el miércoles y ahí le damos el test
para que usted sepa a no gastar su vida. Dios no quiere que usted sea un cristiano que no entiende. Vengo aquí, ¿qué es el cristianismo, pastor? Yo vengo aquí, lo escucho, usted, ok, ya. Bueno, y a veces que eso es todo lo que uno puede hacer. Pero la vida es que aun cuando tú escuchas, Dios te da algo y uno entonces contribuye con algo. Y vive, toda la vida lo vive para canalizar lo que uno vive, para invertirlo en el pueblo de Dios, en el don espiritual. Ahora mire, esa es entonces la importancia de la psicológica de los dones espirituales. Así como un ser humano que ya nace con ciertas habilidades y si se les guía, si se les capacita y desarrolla en esas características, que esa persona va a ser un ser humano que contribuye a la vida. Bueno, nosotros como padres le vamos a ayudar. Y así en la vida espiritual, el pastor y todos los demás, cuando vemos tus dones espirituales, te ayudamos a que la persona desarrolle un significado y una vida que impacta entonces no solamente al mundo, sino impacta especialmente a la iglesia de Dios. Mire lo segundo entonces, la definición de un don espiritual. Déjeme parar un momentito para como explicarme aquí. Una de las cosas buenas de predicar pasajes de la Biblia es que uno es forzado a predicar el texto que le toca. Por ejemplo, si yo estuviera siguiendo, ya eso lleva años así, yo entonces predicara qué es lo que la gente atrayera a la gente a la iglesia, y entonces estuviera sacándole como el dinero a ustedes, porque yo entonces estuviera predicando de la sanidad y el esto y lo otro. Dígame, ¿cómo hacer dinero? ¿Cómo hacer lo otro? ¿Y cómo hacer lo otro? Bueno, ustedes estuvieran a ese pastor, ¿cómo me ayuda? Pero estuviera yo escogiendo los temas que me convienen a mí. Pero si uno escoge los temas que le convienen a él, entonces la Biblia me dice que uno tiene que parar. Y aunque usted diga, ay, pero pastor, es que usted no entiende, yo no puedo servir, yo no tengo el tiempo, etc. Es que yo, es que el otro. Ahorita te voy a decir, yo no sé, habla con el juez. Cuando a mí me dan un ticket, yo le digo al policía, I'm sorry, es que yo trato de dar un cuento. Se me murió un tío, ¿no? Y el policía me dice, díselo al juez. Él te va a dar, yo te doy el ticket, tú hablas con el juez, yo te enseño lo que dice la Biblia y tú tienes que relacionarte con él. Tu don espiritual es algo que la Biblia enseña. Uno quiere oír, pero ahí está. Y déjeme darle una cosa más en la psicología. Todos nosotros vivimos para alcanzar algo. Usted va a la escuela, al final usted gana dinero, se levanta temprano en la mañana, tiene 3, 4, 5 trabajos, lo que tiene que hacer, porque al final usted quiere retirarse y tener dinero. No hay nada malo con eso. Los dones espirituales están en nuestra vida para que cuando usted se retire de este mundo, escuche, cuando usted se pare delante de Dios, la Biblia me dice, el Señor me dice, mira tu mansión. Y al otro le dice, mira tu casita, tu chocita. Ahí parece como una casita de perro. Mira, la casita del perro allá en el cielo es mucho mejor que las mansiones acá. Pero Dios nos galardona a nosotros. No por cuánto dinero usted hizo en el mundo, si se hizo doctor, abogado, ingeniero, sino porque como usted, no importa el estatus que usted tenía en el mundo, como usted fue rico con su don espiritual. Como usted soltó de su don espiritual. Soltó de su don espiritual para bendecir a los demás. De ese tamaño. Entonces, alguien ha descrito el cielo. Todos nosotros en el cielo vamos a tener recompensas. Todos los que somos creyentes, los que no son creyentes, no. Pero cada uno somos entonces como diferentes vasos. Hay vasos así grandes como de cervezas así, y hay otros vasitos más chiquitos, ¿okay? El chiquito está lleno. El chiquito está diciendo, gloria a Dios, mi copa está rebosando de este tamaño. Y el que sirvió al Señor tipo cerveza, su copa también está rebosando. El chiquito no dice, ay, a mí me dieron menos. ¿Por qué? Porque está todo lleno. Y el grande no dice, a mí me dieron más. ¿Por qué?
porque el otro está todo lleno y tú estás todo lleno. En otras palabras, los dones espirituales te capacitan a ti al tamaño del vaso que tú vas a tener para experimentar. Todos nosotros vamos a decir gloria a Dios, pero unos vamos a decir gloria a Dios con más profundidad, todo con profundidad, pero los dones espirituales determinan. Miren, déjenme recordar otra cosa más. La Biblia dice, si usted fue fiel en lo poco, usted recibe fiel para lo mucho. Va a ser fiel para lo mucho. Y en otras palabras, nosotros hemos creado un cristianismo donde yo pienso a ver si lo hago o no lo hago. Y es mi deber de decirle a usted, hermano, déjame darte un warning. No te voy a pagar el ticket para que no te vayas, pero te tengo que decir que en el cielo hay pérdidas y hay ganancias aún para el Hijo de Dios. No del cielo y del infierno, sino de los galardones y las responsabilidades que Dios te va a dar a ti cuando estés en el cielo. Y usted no va a estar en el cielo como un angelito ahí con un arpa, ahí naked, sin ropa, flotando, un gordito flotando. Hermano, huya de esa visión. Dios dice en la Biblia que Él va a renovar el mundo y todos nosotros vamos a servir en el reino de Dios. Yo estoy esperando que me den a Cancún y yo voy a mantener esa playa andando. Lo único que hay un versículo que dice que en el cielo no hay más agua. Entonces no me den a Cancún, pero me den un río, algo. Pero no hay más mar, dice Apocalipsis. Lo que está hablando ahí es entonces una manera simbólica de que no hay separación. Pero la idea es que nosotros vamos a experimentar el logro de lo que hemos ganado por la fidelidad de haber ejercido nuestro don espiritual en donde quiera que el Señor te puso. Él no te va a decir te voy a dar más que el otro, sino te da fielmente con lo que Él ya te dio. Mire ahora lo segundo aquí es la definición y la naturaleza del don espiritual. Si nosotros estamos hablando de un don espiritual, debemos de definir qué es un don espiritual. Eso es la definición y después la naturaleza. Pero un don espiritual, aquí viene la definición, escuche bien. Un don espiritual no es un talento. Nada más como para llegar ahí a hablar de la definición. No es un talento. Un talento es cuando alguien nace. Por ejemplo, mi hijo tiene el talento de que él escuchaba la música y la tocaba. Yo lo llevamos a tocar piano y la maestra nos llama y nos dice, no puedo enseñar a su hijo. Yo digo, este muchacho qué tonto que es. No, es que la habilidad de él, el don de él, el talento de él no venía de ver la nota y la nota va aquí, sino escuchaba el y te encontraba en el piano y cuando la maestra le hacía digamos el jingle bell, el jingle bell, él la miraba, tenía esto y el miraba y la mujer le decía pero lee, y él, no, y le tocaba. Entonces la mujer dijo, mire, eso es un don más allá de lo que ella pueda enseñar. Cada uno lo tenemos como un talento. El talento es digamos, toca el piano. Pero el don espiritual es que en ese talento de tocar el piano, Dios se mueve a través de ese talento. Dios se mueve a través de ese talento. ¿Y se mueve qué? Aquí le doy la definición. Un don espiritual es una capacidad que tú agarras cuando naces de nuevo por el Espíritu de comunicar la confirmación al creyente de las verdades de Cristo y la convicción al inconverso de las verdades de Cristo. Mire, un don espiritual es ya sea la predicación, ya sea el cantar, ya sea el tocar, esos son talentos. Pero el don viene por el medio del talento que da la convicción al creyente en su corazón de que Cristo es verdad y da al inconverso la convicción de que, la confirmación de que Cristo es verdad al creyente y la convicción al inconverso
de que Cristo es verdad. Mire, déjeme enseñarle eso en la Biblia para que usted vea. Mire, doble conmigo Romanos capítulo 1, porque en la Biblia va a hablar de los dones espirituales desde el principio y ya después los explica en el capítulo 12. Pero mira, Romanos capítulo 1, Pablo dice lo que es un don espiritual. Y hay otras partes en la Biblia también que nos ayudan a colorear lo que es un don espiritual. Pero mire, Romanos capítulo 1 dice en el versículo 11: porque deseo veros, quiero verte, para comunicaros algún don espiritual. Amén. Algo que se me salga, a fin de que seáis confirmados, dice la palabra. El don espiritual se comunica una confirmación del evangelio al corazón del creyente. Mire, déjeme darle otro versículo todavía con ese mismo tema. Mire 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios está después de Romanos. El libro después, inmediatamente después de Romanos. Dice así, en el capítulo 1, en el versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falta ningún don espiritual. En otras palabras, cuando uno tiene un don de algo, cuando uno canta, una buena ilustración. Hay personas que cantan con buena voz, amén. Por ejemplo, mi mamá recita, y ella, cuando recita, la gente llora de cómo recita. Un talento que lo tiene de mí. La gente llora, la gente. Y es media artista mi mamá. Pero el don espiritual es que la persona que está escuchando, cuando el don se está ministrando, la gente entonces está sintiendo que Cristo es real. Cuando uno, déjeme darle el ejemplo. Me acuerdo cuando tuvimos la cena de parejas y el Día de las Madres, cuando hicimos el show. Y se acuerdan, había una muchachita que vino y cantó antes de yo venir y dar el trancazo. Antes de yo venir y hablar, que la muchachita entonces en la comida, nuestro servicio estaba bien, pero en la comida aquella de las parejas, y ella vino y se paró y cantó. Y cuando cantó, todo el mundo estaba así, mira. Porque de pronto se manifestó un don espiritual. Una muchachita pobrecita, una muchachita, ay que no. Yo hasta tenía miedo de traerla porque no parecía que cantaba mucho. Pero es la única que teníamos. Cuando le dio con el don espiritual. Entonces la traje para el Día de las Madres. Y cuando estuvieron los mariachis aquí y todos bailando, yo entonces tengo que hablar de la palabra. Necesito a alguien que me haga un puente. Y ella entonces canta y me prepara, porque crea un don espiritual, crea una realidad de lo que se está diciendo. Ese es el don espiritual. Eso es en el creyente. Cuando hay personas que hablan y todo el mundo dice, pues, se duerme uno. Hay otros que hablamos y no porque uno tenga, pero hay un don que sale y uno entonces siente la convicción, siente la confirmación, siente que lo que está diciendo el pastor llega a mi vida y ya no es él hablando, es algo adentro de mí que confirma lo que se está diciendo. Es un don espiritual. Fidel Castro habla, hermano. Como 6 horas. Ustedes creen que yo hablo mucho. No lo he podido imitar. Y dándole ahí, siempre habla así. Y la revolución. Siempre haciendo las promesas. Nadie cree las promesas. Pero él tiene el poder de controlar a todo el mundo. Entonces todo el mundo tiene que estar ahí. Sí. Pero el don espiritual es un viejito, alguien, un muchacho, un joven, y habla. Sí, la persona dice amén. Mira lo segundo. Primero es confirma la fe del creyente, pero mira, también da convicción al inconverso. Miren el 1 Corintios capítulo 14. Que es un don espiritual. Un don espiritual es una capacidad
dada por el Espíritu Santo, de comunicar confirmación al corazón del creyente y comunicar al inconverso convicción al corazón del inconverso. Y la convicción y la confirmación son de Cristo. 1 Corintios 14, versículo 25, dice, mira el versículo 24, pero si todos profetizan, hablando de este don, y entra algún incrédulo o indocto, un visitante, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuando el don espiritual se proyecta, las personas que están ahí aburridas, digamos que no creen en nadie, sienten la realidad de Dios. Mire entonces, hermano, cuando nosotros no ponemos los dones espirituales, si usted dice, ay, yo, ok, ¿cuál es mi don? El miércoles se lo decimos más. Pero mira, cuando no ponemos nuestros dones espirituales en el campo de la cancha de juego de la iglesia, que nosotros matamos a la iglesia e impedimos a la gente a tener la vida de Cristo. Ese es el peligro que nos metemos. Pues no damos confirmación a nadie, estamos chismeando con todos los demás. Y no hay impacto de convencimiento de Cristo. Y la persona que visita, no. Yo conozco un pastor que tenía una iglesia grande y tenía un coro. Pero el coro, como muchas en una iglesia bautista, que yo pastoreé por muchos años, el coro, gente ahí, chismeando, etc. Entonces vino un visitante a la iglesia y el pastor predicó. Estaba contento que había un visitante y predicó. Entonces al terminar se para atrás y le está dando la mano a todo el mundo, como en las iglesias bautistas, y a mí no me dejan llegar allá, pero viene y le da la mano al hombre y ve que todo el mundo sabe que es visitante, y el hombre entonces como dice, ¿cómo está? Usted necesita a Cristo, usted, dice el pastor, usted necesita a Cristo. Y el hombre entonces le dice, no, pastor, yo creo que usted lo necesita más. Y la realidad era que la persona es invitada de uno de los miembros del coro. Y la miembro del coro le ha dicho a todos los trapitos sucios que hay en la iglesia. Entonces cuando él le va a hablar de Cristo, la mujer le dice, predícate tú. Y no porque él estaba en pecado, sino la iglesia tenía sus problemas en la gente. Entonces, traigo esto a ustedes para decirles, si el centro de nuestra iglesia no es la fuerza que Dios está usando a través de lo que Él ha dado a nosotros al ser salvos, que nosotros estamos proveyendo el ambiente de que yo ahí ni quiero estar. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque entonces hay que ir a un lugar donde queremos estar. Bueno, la Biblia entonces me dice, este es el propósito de los dones. No es la naturaleza, entonces todavía hablando de los dones espirituales. ¿Qué es un talento y qué es un don espiritual? Un talento es una habilidad natural, dada por Dios en tu primer nacimiento, para traerte a ti algo, significado, y para contribuir a la sociedad donde tú vives, para dar admiración a tus padres. Mira, mi hijo es tremendo jugador, mira, mi hijo, para decir, mira, mi hijo el doctor, mira, mi hijo el abogado, mira, mi Messi, mira, Y el don espiritual es entonces no un talento natural, sino es una obra del Espíritu Santo, la habilidad que Él te da a ti, sobrenatural, de entonces tú tener un significado, bendecir a los demás, y los otros dicen, esa hermana va a mi iglesia, amén. Ese es mi pastor, ese es mi hermano, ese es mi diácono, y ahí el don espiritual da este sentido de que honor a la iglesia. Cuando uno tiene un hijo doctor, me imagino, uno dijera, al poquito rato la conversación mi hijo, se cae ahí, como dice el americano, drop the name. Uno como tira mi hijo es doctor.
Y lo deja ahí ya. Y aunque la gente no lo quieran recibir, ya tú le ganaste a todo el mundo. Pues ese es el tipo de nosotros que somos. Y nos da ese orgullo como padre, correctamente. La iglesia, la gente necesita sentirse orgullosos de su iglesia. Y el orgullo de la iglesia no viene a no ser que hay don espiritual. Bueno, y la Biblia entonces me dice, ese es la naturaleza, ese es el significado de los dones, es algo que Dios hace. Mire, hay dos clases de dones. Hay dones comunicativos, donde el Espíritu de Dios usa la palabra para confirmar y para convencer. Confirmar al creyente, convencer al inconverso. Pero también hay dones serviciales, donde el Espíritu de Dios usa para comunicar, confirmar al creyente y convencer al inconverso. Mire los dos, mírenlos aquí. Miren Romanos capítulo 12, regresamos allí, es bien rápido. En el versículo 6, los dones comunicativos, me dice profecía. En el versículo 7, enseñanza. Y en el versículo 8, exhortación. Estas son cosas que uno es tocado por la palabra que se dice. ¿Okay? Ahora mire, otros dones espirituales. El predicador no es el único que hace eso, que tiene dones. En el versículo 7 me dice en Romanos 12, 7, o si servir el servicio, en servir, el que enseña la enseñanza, el que exhorta, el versículo 8 entonces me dice, el que reparte, y el que reparte es el que da dinero. Dice con liberalidad, el que preside, el que organiza, el líder, con solicitud, el que hace misericordia. Entonces aquí tenemos 4 dones. Hay otros en otro lugar, pero aquí me habla de servir, repartir, de presidir, de liderar y de hacer misericordia. Estos son dones que entonces servir, por ejemplo, es, digamos, tú no eres el que vas a predicar, pero tú eres el que vas a poner las mesas. Y cuando uno está ejerciendo eso, sin darse cuenta, las personas vienen y ya ven todo puesto, ya ven todo hecho, ya ven la comida, ya ven el baño, ya ven la luz, ya ven todo. Y la persona entonces ya está siendo preparada para la convicción y para la confirmación de la fe. Entonces, si uno viene y todo el mundo está corriendo y las mesas están mirando para allá, el otro mirando para acá, el púlpito tirado al suelo, la guitarra por el lado, el inconverso se sienta ahí y dice, hay un reguero aquí lo que hay. Pero cuando todo está organizado, aunque parece no ser un don de predicación, es un don que ya va confirmando. Mire, en la otra iglesia donde estuvimos, cuánta gente, cuando yo hablaba en la clase de membresía, que yo entonces hacía la pregunta, ¿por qué vino a nuestra iglesia? Mucha gente me decía, ¿y qué le llamaba la atención? Que lo primero que le llamaba la atención es como los ujieres estaban todos de blanco con una corbata y se paraban en fila y levantaban la ofrenda. Y aunque parece que no, pero eso da un estilo de, esto es verdad. El fulanito viene y te tira la cesta de ofrenda. Agarra, hermano. Agarra ahí, pones el dinero, la tira, el dinero se cae. El inconverso está mal. Y el creyente dice, yo no voy a dar aquí porque aquí mira el desastre que hay. Y la Biblia está diciendo, hágase todo decentemente y en orden. Y para tener decencia hay que ejercer el don espiritual. Y para tener en orden hay que ejercer el don espiritual. Toda la Biblia me dice eso. Ahora mire, para terminar, la práctica del don espiritual. Bueno, nosotros todos tenemos un don espiritual y todos tenemos una razón por la cual y lo hago, no lo hago, y cómo lo hago, y por qué no lo hago, y si lo voy a hacer, o cómo si lo voy a hacer y va que chifla, como decimos en mi país, y agradéceme que fui y te hice eso. Mire 4 cosas que la Biblia me dice. Me habla entonces aquí de la práctica de los dones espirituales. El don espiritual, escuche, se ejerce mejor cuando usted está conectado en su corazón a quien usted sirve. Mire conmigo en capítulo 12, el versículo 9. Dice la Biblia, el amor, cuando me habla de los dones espirituales, versículo 9, el amor, como lo que acabo de decir de los dones,
sea sin fingimiento. En otras palabras, cuando uno está ahí riéndose con los demás porque está cantando en ese momento, pero no quiere ver a los hermanos, el don es como, ustedes conocen la película de Superman, la primera que salió. Como 5 o 6. Y bueno, la primera que salió, venían tres personas del espacio, de otro planeta, a buscar a Superman. O sea, Superman es poderoso y él con sus ojos rompe las cosas. Y cuando pone los ojos. Entonces vinieron 3 del otro, eran como Superman, porque el Superman es Superman porque viene de otro planeta y aquí sus dones son mucho más grandes que los del ser humano. Entonces los otros 3 vienen y los otros también miran y rompen las cosas. Pero hay un gigante, el más grande de los 3 que viene, que es como un grande por gusto. Un grande por gusto, que él entonces hace así con los ojos. Y en la película entonces sale como una cosita roja que hace sí, sí, sí. Tratando entonces, y los otros miran, pero él, y ahí está él como tratando de romper las cosas. Nosotros, cuando usted no ama, el don espiritual sale como, usted está aquí para verme a mí. Y el don espiritual es don espiritual porque está aquí para dártelo a ti. Es una obra de amor, el don espiritual, para que tú ames a los demás. Y la Biblia entonces me dice a mí, amor, mire el versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. El don espiritual se impacta a la gente cuando uno entonces lo hace con el cariño de Dios a la gente. ¿Cuántos misioneros no han ido a un lugar y los misioneros, la gente no quieren aceptar a Cristo porque dicen, mira en la casa grande que vive y mira todo lo que tiene y todo el pueblo pobrecito, pero el misionero viviendo, claro, de las ofrendas que vienen aquí de Estados Unidos y como que no se identifica con el pueblo. Hay un misionero muy conocido él que se llama Justin Taylor, que él fue a China, el primer misionero de Estados Unidos que fue a China, y él entonces de británico que va a China, y él entonces está en China y la gente no se convertía, y él entonces, cuando usted ve los libros de sus fotografías, él se raspó el pelo, se dejó así el pelo largo, ¿sí? Como tipo chino, tipo así mongolí, que tienen y se puso su ropa y empezó a predicar. Y no se convirtieron millones de gente, pero poco a poco las personas empezaron a aceptar a Cristo. Porque lo que llama el don espiritual es la mirada y el gesto y la energía con que la persona en amor a Dios se entrega al decírtelo a ti porque te ama a ti. El don espiritual entonces se ejerce con el corazón mejor cuando el corazón está hacia las personas que uno quiere bendecir. Miren el versículo 15, me dice la Biblia, gozaos con el que se goza, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios, no te hagan mejor que los demás. Llora con el que llora, canta cuando viene el funeral. Cuando está triste, tú ves ahí, tú ministras tu don espiritual. La Biblia me dice, así son las iglesias de Cristo. El mall, pues chévere, el mejor cantante del mundo lo tienen ahí. Pero Dios no está en los mejores cantantes del mundo, necesariamente está en todos sus hijos. Él le ha dado un don. Usted canta en el baño, hermano, usted puede cantar aquí. Si usted nos ama a Cristo, se le va a disparar algo que me va a bendecir a mí. Y por muy incorrecto que la persona comparado a un profesional lo haga, cuando el don espiritual sale, hace efecto. El papá de mi esposa se convirtió, déjame decirle cómo. El papá de mi esposa es un hombre que su mamá lo dejó y cuando era chiquito, y su papá pues no le interesaba nada y creció con su abuelo. El papá de mi esposa al principio era como un hombre enojado por todo lo malo que le había pasado. Pero se convirtió, hermano,
Y era un hombre de la gracia. Así como yo predico, era el primero que conocí, de la gracia de Dios. Y él, cuando él entonces está hablando en su vida, dice que la manera que se convirtió fue que lo invitaron a una iglesia. Y él tenía problemas. Bueno, fue, porque había gente del mismo país de él, argentinos. Y él se sienta ahí. Y vino una misionera ancianita. Y cogió el micrófono y cantó un himno antiguo. Y él empezó a llorar por todas las heridas. Y se dio cuenta que Cristo, aunque su padre lo abandonó, esto es su testimonio, mi Padre está en los cielos. Y ahí entendió, al cantar de una ancianita. Cuando Dios usa a alguien, no importa lo grande que sea el hombre o lo malo que haya matado a la gente, el don espiritual. Tú dices, Dios está aquí. Bueno, mira, la Biblia me dice, segundo, son 4, bien rápido, los dones espirituales no solamente se ejercen conectados al corazón o tú amas a la gente. Segundo, los dones espirituales se ejercen con discernimiento moral. Discernimiento moral. Mire el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo. Seguid lo bueno. El don espiritual lleva en sí que durante la semana uno está tratando de aborrecer lo que no debo de y tratando de agarrarme de lo que debo de. Y el don espiritual entonces sale con esa convicción porque uno ha dicho que no, digamos, en un lugar y siguió en la lucha. Esa lucha que usted y yo tenemos todos los días con el pecado te capacita a ejercer mejor el don espiritual. Mira un momentito. Si usted dice, ay pastor, mejor fuera no tener lucha. Si usted no tiene lucha, usted no es creyente. Porque la persona que no es creyente no tiene lucha. Si tomo, no tomo, si hablo, si digo, si le mando, si hago lo que hago, el hombre no le da. Soy yo, mi vida. Pero cuando usted tiene el Espíritu de Dios, aunque uno hace cosas que no están bien, no somos santos nadie aquí. Romanos 7, Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago. Y encuentro que dentro de mí, el apóstol dice, el mal, el bien no mora, el pecado está en mí. Aún cuando soy apóstol, hay una lucha dentro. Y la Biblia me dice, esa lucha te capacita. Cuando tú cantas, la gente sin darse cuenta, el Espíritu está ministrando de parte de una persona que aunque tú crees que no, tiene los mismos problemas que tú tienes. Y quizás peores que tú tienes. Pero Dios, no hay hijos de Él a quien Él no usa. Amén. Y tercero, el don espiritual, mire, se ejerce. Y me atrevo a decir, es más radiante cuando se ejerce en tribulación y en problemas. Miren el versículo 12, Romanos 12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que lo bendicen. Y dice, bendecir y no maldigar. Gozaos, versículo 15, con los que se gozan, llorad con los que lloran. Mira un momentito. A veces que el problema está en otro y el don espiritual tiene que ministrarse aún cuando las personas, otros, sufren. Pero la Biblia me está diciendo a mí, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Que hay algo tremendo, digamos que tú estás pasando por problemas en el matrimonio, o se te murió tu mamá o tu papá o lo que sea, y usted está bien triste, usted perdió su casa, usted ahora no tiene trabajo, y se para ahí con el micrófono, para con el micrófono y canta, grande es tu fidelidad, y usted empieza a llorar porque usted se da cuenta que, oh my gosh, lo que me ha pasado, pero aquí te lo digo, que de pronto toda la gente sabe eso y empiezan a sentirse convicción, confirmación.
Eso es lo que hace un creyente. Cuando usted se va de la iglesia, tiene que irse diciendo: tengo que seguir al Señor un pasito más. Quizás el Satanás te dice: pero mira, sabe que tú no lo has dicho ni la mitad de lo que tú haces. Pero cuando usted se va de un don espiritual, usted se dice: no importa, voy a pasar un pasito más, voy a tratar otra vez. Porque el don espiritual es lo que Dios usa para ayudarnos a nosotros a crecer, a seguir adelante en la vida cristiana. So, hermano, si usted tiene un problema en su vida, welcome. Sí, y no tenemos mucho dinero, ahora es cuando te necesitamos. Si no hay mucho tiempo, el tiempo que tú das. Sí. Podemos mencionar personas que trabajan 2 o 3 trabajos y dan de su esfuerzo a la iglesia. Todo esto, mire, me enseña a mí la vida cristiana. Y por último, el don espiritual se ejerce con fervor. El don espiritual. Mire en el versículo 12 que leímos, el versículo 12:11, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Usted lo pone todo ahí, usted le da con todo. Usted que a mí me decía: hay que predicar como si tú fueras Billy Graham, aunque nunca vas a hacerlo, pero darlo como si fuera. Y hay que hacerlo como, cuando yo le hablo en los seminarios o algo, el pastor tiene que actuar como si fuera de verdad, porque es de verdad. Y cuando tú cantas como si en verdad, toca como si en verdad, sirve como si en verdad, como si Cristo se va a sentar. Él es el que va a comer la comida, Él es el que nosotros vamos a servir. Y usted lo hace con todas las ganas del presidente entrando a este lugar. Y la Biblia dice que así es el don espiritual. Cuando nosotros tenemos eso, sentimos que Cristo es verdad y la gente se convierte en nuestra iglesia. Vamos a ponernos de pie y concluir nuestro servicio con esta oración.